Muy buenas noches, tardes, noches, hermanos. Bueno, estamos aquí, hermanos, una vez más para poder darle a nuestro Dios esto que es implícitamente, hermanos, necesario en nuestra vida. El ser humano no puede estar sin honrar el nombre de nuestro Dios. Por eso tantas almas perdidas, por eso tantas vidas vacías, porque no han entendido que lo más importante y la razón para la que fuimos creados, hermanos, es para estar cerca de nuestro Dios, para adorarle con todo nuestro corazón. Y en aras de adorarlo, encontramos plenitud en nuestras vidas. Por eso estamos aquí, hermanos. Capítulo 3 del libro de Juan, por favor, manténganlo ahí. Capítulo 3 del libro de Juan, por favor. Es un capítulo que ya conocemos, hermanos. Habla de Jesús y Nicodemo. Un fariseo que se acerca al Señor con una interrogante muy profunda. Un hombre sumamente preparado en los asuntos religiosos, pero un hombre también se da cuenta, hermanos, que la religión no puede llenar su corazón. La religión te da cierta satisfacción para sentirte bien contigo mismo, pero jamás la religión puede llegar a llenar completamente tu corazón. El capítulo 3 de Juan inclina la atención del hombre a pensar en su destino eterno. El capítulo 3 de Juan le hace, hermanos, notorio al hombre la necesidad de entender a cabalidad que no somos eternos en este planeta, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que somos extranjeros, amén, y que somos peregrinos. Aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos la absoluta promesa de que un día Cristo volverá y nos tomará a sí mismo y nos llevará a la presencia del Padre. Esa es, hermanos, la promesa que nosotros estamos esperando y que escatológicamente, hermanos, está a punto de suceder. Y que lo hemos dicho en otras ocasiones, que Cristo vendrá, hermanos, y que Cristo rasgará los cielos y rasgará la historia de la humanidad para llevarse a aquellos que han depositado su confianza en el Señor. Esa es, hermanos, la próxima promesa que nosotros estaremos viendo por cumplir. El capítulo 3 de Juan inclina la atención del hombre a pensar en su destino eterno. Le hace saber al hombre, hermanos, la necesidad innata de pensar en los asuntos espirituales. Le hace saber al hombre la necesidad, hermanos, que tiene de hacer un alto en su loca carrera en la vida y poder darse cuenta que lo más importante en este planeta quizá no sea la apariencia física, no sea la acumulación de riqueza, aunque no pasa nada si se cuida físicamente y si honestamente gana dinero. Sin embargo, lo más importante del ser humano es su estado espiritual. Es una sabia exhortación a volver nuestra vista, o sea, que el hombre vuelva a su vista a lo que siempre ha estado ahí, pero que ha ignorado de manera voluntaria. Por eso la palabra de Dios nos dice, hermanos, que nosotros debemos desear como niños recién nacidos, ¿la qué?
¿La qué? La leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación. La Biblia le habla al hombre de su estado espiritual, y por eso la Biblia dice: hermanos, oren sin cesar, busquen al Señor todo el tiempo, porque la oración eficaz del justo, que dice, puede mucho. Aquí hay un grupo congregado que cree, hermano, a cabalidad, que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración sobrepuja, hermanos. La oración nos lleva a una relación profunda con el Señor. Pero la oración nos hace ver una vida más fructífera. La oración nos hace ver milagros en la vida nuestra y en la vida de los que amamos. El milagro más grande que el ser humano puede experimentar es ver la vida de otro ser humano transformada y cambiada. Lo que usted y yo como padres no podemos lograr en la vida de nuestros hijos, hablándoles de una o de otra manera, los tiempos de rodillas con Dios, hermanos, harán un eco fuerte en el corazón de nuestros hijos. Vea, por favor, y se dará cuenta que el milagro más grande es que el corazón de un hombre pueda ser transformado. La palabra de Dios nos dice, haciendo eco en relación con nuestra vida espiritual: hermanos, no dejen de ¿qué? De congregarse. ¿No dejen de qué? De congregarse. No dejen de congregarse. Dice, como algunos tienen por costumbre. Y la palabra de Dios nos enseña estas tres cosas fundamentales. El capítulo 3 de Juan le hace ver al hombre algo tan importante, algo que olvidamos a veces de manera cotidiana. Y es, hermanos, nuestro estado espiritual. Y yo le pregunto en esta noche, hermano, ¿cómo está usted espiritualmente? Del 1 al 10, ¿cómo se siente espiritualmente? ¿Ha tenido contacto con Dios? ¿Ha experimentado la comunión con Dios? ¿Se ha visto fortalecido por la palabra de Dios al leerla? ¿Ha experimentado bendición y salvación cuando la Biblia dice que los que se reúnen en armonía, dice la palabra, allí manda Jehová bendición y vida eterna? Estamos aquí, hermanos, para recordarnos a nosotros mismos la importancia de buscar las cosas espirituales. Somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Siendo el espíritu ya conectado con Dios, el altar más importante para relacionarnos con Él. Si yo le preguntara, ¿cómo se encuentra su altar? ¿Usted qué me diría? ¿Está encendido? ¿Está dispuesto? ¿Puede en este momento arrodillarse y conectarse profundamente con el Señor? El capítulo 3, hermanos, nos habla de que la razón principal por la que el ser humano ha perdido la brújula es porque ha perdido de vista a Dios. La razón por la que a veces te sientes perdido, la razón por la que a veces sientes que no puedes levantarte, es porque hemos perdido lo más importante en nuestra vida. Hermanos, un día tiene 24 horas y un día se divide en diferentes actividades. Mas sin embargo, déjeme decírselo, déjeme subrayarlo una vez más: la acción más importante es nuestra relación espiritual. El trabajo es importante, hacer todas las labores es importante, pero la parte primordial, hermanos, es nuestra relación con nuestro Dios. El capítulo 3 de Juan es, hermanos, una cascada de argumentos para el hombre. El hombre tiene un arrebato de dudas, lo vemos en Nicodemo: creencias, argumentos débiles, creencias fuertes. Pero la necesidad, hermanos, sobrepuja nuestro anhelo de poder buscar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. El libro de Juan, capítulo 3, es un diálogo solemne, porque en ello va la vida o muerte eterna de un alma a la cual el Eterno ama.
Es tan importante este diálogo, es tan solemne, e incluso, hermanos, hay vestigios fúnebres. Porque si el hombre no pone atención, si el hombre no despierta de su sueño de muerte, si el hombre no atesora en su corazón la recomendación del eterno Dios, que es necesario nacer otra vez, el hombre se puede perder por toda la eternidad. Es un llamado a cambiar lo eterno por lo temporal. Es un llamado a cambiar el infierno por la gloria. Es un llamado a cambiar las sombras por la gloriosa luz del Evangelio. El capítulo 3, hermanos, del libro de Juan, y vayamos ahí más concretamente, nos dice, lean por favor el versículo 1, fuerte. ¿Qué dice, mis hermanos? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Hablemos un poquito, hermanos, de la historia de los fariseos. Los Hashidim aparecieron como una reacción a que muchos judíos estaban helenizando, es decir, estaban adoptando costumbres griegas. Entonces los Hashidim, los varones piadosos, se levantan para poder proteger las costumbres. Y en el año 78 fueron favorecidos. Antes habían sido perseguidos, pero ahora fueron favorecidos y tenían una gran influencia sobre la nación. ¿Qué creía un fariseo, hermano? Un fariseo creía en la predestinación. Un fariseo creía en la vida después de la muerte. Un fariseo creía que había un resultado después de que una persona muere. Cuando una persona muere por un infarto, por un accidente, por un asesinato o X, el fariseo creía que una persona después de morir tenía que rendirle cuentas al Señor. Y es lo que nosotros creemos, hermanos, que hay vida después de la muerte. El fariseo creía en la inmortalidad del alma, en la resurrección corporal. Porque la palabra de Dios nos habla acerca de esta promesa maravillosa de que un día todos los que han muerto en Cristo, de cierto, dice la palabra, resucitarán a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y dice, y los muertos en Cristo, que dice, resucitarán. Que dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor. Entonces, hermanos, ellos creían en la existencia de los espíritus, contrario a los saduceos, que eran la élite, hermanos, en términos políticos. Pero ellos tenían estas creencias. Sin embargo, este grupo degeneró en tradiciones que imponían al pueblo, de tal manera que Juan el Bautista en algún momento los llamó raza de víboras. Y en algún momento, cuando Cristo los tuvo de frente, les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Y no porque no tuviera valor la creencia, sino por la forma en que ellos conducían al pueblo de Dios. Porque no entraban al reino de los cielos, pero tampoco le permitían a otros entrar al reino del Señor. Entonces, hermanos, este grupo vino a hacer lo que después conocemos como los fariseos. Bueno, bajo este contexto, hermanos, llega un hombre a Jesús. Un hombre, dice la palabra, ¿de los qué? De los fariseos. ¿Y cómo se llamaba este hombre? Nicodemo. Y era un principal entre los judíos. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. ¿Qué dice, hermanos, por favor? Fuerte. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces, si no está Dios con él. La Biblia nos habla literal, este hombre vino a Jesús de noche, pero también es cierto, hermanos, que toda la lámpara de conocimiento que este hombre tenía no pudo darle luz espiritual. Entonces podemos decir que este hombre
a pesar de la preparación que tenía, viene con una gran interrogante ante el Señor. Viene con una oscuridad espiritual. ¿En qué se basaba el conocimiento que él tenía de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, la Biblia dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. A pesar, hermanos, de la oscuridad espiritual que este hombre experimentaba, una cosa le quedaba clara: este hombre llamado Jesús sí viene de Dios. Jesucristo no fue el único que se proclamó Mesías. Hubo muchos hombres anteriores a él que se proclamaron Mesías, pero había algo en Jesús. Algunos decían, este hombre está lleno de gracia, este hombre está lleno de verdad. Había algo en este hombre que cuando las personas, hermanos, estaban frente a él, pensamos que se sentían desnudadas espiritualmente y podían saber que había algo que ese hombre les podía dar. No solamente les podía dar pescado, no solamente les podía dar pan, no solamente podía resucitar, no solamente podía abrir los ojos de los ciegos. Había algo trascendental en este hombre que hacía que la gente llegara en multitudes a escucharlo hablar de la palabra del Señor. La Biblia dice, hermanos, que él reconocía que había venido de Dios. ¿Por qué lo reconocía? Porque dice la palabra de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. La vida de Jesús, hermanos, era intensamente hermosa. La vida de Jesús no se puede igualar con ninguna otra vida. Ningún líder religioso puede decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. La vida de Jesús fue magnífica. Él, hermanos, como dije hace un rato, abrió la vista a los ciegos. El Señor Jesucristo levantó a los muertos, a personas que estaban perdidas en el acantilado espiritual, a punto de ser arrojados a las llamas del infierno. Jesucristo, hermanos, les dio vida y les dio vida eterna. Él no solo alimentó estómagos vacíos, sino que alimentó corazones hambrientos de la palabra de Dios. Él le dio significado a la vida de muchas personas. No solo sanó piernas quebradas, no solamente sanó cuerpos maltratados, sanó almas y les dio perspectiva de vida. Dice la palabra de nuestro Dios que el conocimiento que tenía Nicodemo se basaba en esto: nadie puede hacer lo que tú haces. A pesar de la oscuridad que había en su corazón, él reconocía, y se lo dijo de manera frontal a Jesús, y le dijo, tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Palabra clave: si no está ¿quién? Si no está Dios con él. Y las obras que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores harán, dice, porque yo voy al Padre. Solamente tenemos que asegurarnos que en todas las cosas que nosotros emprendamos esté Dios con nosotros, hermanos. La Biblia dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y nuestro amado Señor Jesucristo no abunda en los elogios que acaba de escuchar. El Señor Jesucristo tiene una manera muy particular de abordar las necesidades de los hombres. Él no se va por la apariencia física, Él no se va por la ropa que vistes, Él no se va por el coche que traes, Él no se va por las cuentas que tengas en el banco. El Señor Jesucristo, cuando mira a una persona de frente, hermanos, reconoce inmediatamente la necesidad que esa persona tiene. Y el Señor, de manera así súbita, de manera frontal, de manera directa, sin rodeos, porque no hay tiempo, son 3 años
que el Señor tenía para predicar. No hay tiempo para andarse por las ramas. El Señor Jesucristo lo mira de frente y le dice, así a boca de jarro, le dice, de cierto, ¿qué dice? Te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿no qué? No puede ver el reino de Dios. Esa es la característica principal del Señor Jesucristo. Él reconoce la necesidad que nosotros tenemos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Las cosas espirituales, hermanos, se deben de entender ¿cómo? De manera espiritual. El apóstol Pablo decía que para los que son naturales, dice, no pueden entender las cosas espirituales, dice, porque para ellos son ¿qué? Son locura. Y tenemos a Nicodemo, hermanos, diciendo algunos disparates. Y no lo entendió. Siendo él un maestro de Israel, no entendió esto. Y él dice, entonces, ¿necesito entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer? ¿Y nacer de nuevo? Porque el sentido común nos dice que no es así. Nosotros entendemos que esto no puede llevarse a cabo. Pero cuando las personas no analizan la palabra de Dios de manera espiritual, dice, no las pueden entender. Es más, las personas piensan que es una locura. Las personas cuando escuchan de nuestra esperanza de vida eterna dicen, ¿a poco te crees muy bueno para estar en la presencia de Dios? Disparates como, yo me quiero ir al infierno porque ahí están todos mis amigos. Ahí están todos mis amigos con los que yo me llevo bien. Ahí vamos a hacer una gran fiesta. Pero si el hombre reconociera que el infierno es el lugar más terrible a lo que el hombre se puede enfrentar, ni de chiste lo diría, entendería y haría lo imposible por librarse de las llamas del infierno. El hombre entendería, si viera la palabra de Dios desde un punto de vista espiritual, que es inminente, que es apremiante, hermanos, agarrarse de la palabra de Dios, aferrarse a lo eterno. La palabra del Señor, hermanos, nos dice de este hombre llamado Nicodemo, que las cosas se tienen que ver desde un punto de vista espiritual. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Había una oscuridad en el corazón de Nicodemo. A pesar de conocer mucha Torah, a pesar de conocer muchas partes de las Escrituras, hermanos, él no podía entender esta realidad. Y Jesucristo se lo dijo de manera directa. Jesús le responde, versículo 5. ¿Quieren leerlo, por favor, hermanos? Fuerte, ¿qué dice? Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo nunca ha hecho una mentira. ¿Estamos de acuerdo? Si hay un hombre, hermanos, fiel a la verdad, él se llama Jesucristo. Amén. Y dice el Señor en su palabra, si no hubiera un lugar en los cielos, ¿yo qué? Yo os lo hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros. De cierto te digo, es verdad lo que te digo. Y a veces es necesario, hermanos, que nos recalquen una y otra vez la palabra de Dios. Una y otra vez Dios nos habla a nuestro corazón. Dios, habiendo hablado muchas veces en diferentes tiempos, antes nos habló por los profetas, pero hoy nos habla a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo.
¿Cuántas veces le ha hablado Dios? ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? Dios nos habla a través de las circunstancias. Dios nos habla una y otra vez para que podamos acercarnos a Él. Y le dice el Señor, es verdad lo que te digo, que el que no naciere ¿de qué? De agua. ¿De qué? De agua. De la palabra de Dios. El efecto que la palabra de Dios tiene en el hombre, hermanos, es impresionante. La palabra de Dios se dice que es agua porque refresca, porque sacia la sed que el hombre tiene en su corazón. La palabra de Dios se dice que es pan porque quita el hambre espiritual. La palabra de Dios se dice que es como la miel porque dulcifica, hermanos, las amarguras que a veces hay en nuestro corazón. La palabra de Dios llega de una manera fuerte. La Biblia, hablando del Evangelio, hay un vocablo en latín que nos dice, hermanos, que la Biblia es como una dinamita, hace explosión. La palabra de Dios llega, convence, tritura los argumentos, porque dice la Biblia, las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales. No vamos a conquistar al mundo a través de medios humanos. Lo vamos a conquistar con oración y con ayuno. Si usted quiere que una persona se convierta, ore todos los días por esa persona. Es que pastor le ha hablado muchas veces y no quiere. Usted siga orando. Porque cuando nosotros, hermanos, le hablamos a una persona, tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Y lo he dicho en otras ocasiones. Cuando nosotros le decimos a una persona, hey, Cristo te ama, el Espíritu Santo da un golpe en el corazón y dice, entiéndelo, Cristo te ama. Y cuando le decimos, hey, hay salvación para ti, Dios te puede salvar, el Espíritu Santo da un golpe y le dice, entiéndelo, Dios te puede salvar. Porque Cristo vino a eso, hermanos, a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estamos, hermanos, en el entendido de que es necesario que el hombre nazca otra vez para poder entrar al reino de los cielos. La Biblia dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice la palabra, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer otra vez. Podemos pensar un poquito, hermanos, en el rostro de este varón, maravillado, aturdido. Estamos hablando de un rabino que le está confrontando y le está deshaciendo todos sus argumentos. De un hombre con una historia religiosa profunda y enriquecida, humanamente hablando. Un hombre que piensa que por guardar la ley, él va a ser más agradable ante Dios. Pero dígame, hermano, ¿quién ha podido guardar la ley? ¿Cuántos judíos pueden guardar los 600 mandamientos que hasta ahora están ahí? La palabra de Dios nos enseña y nos dice que la ley no nos puede salvar, hermanos. Y que la ley es una nodriza, es un tutor que nos va a llevar a Jesucristo en algún momento. La ley te hace ver que no estás capacitado, que estás inutilizado. La palabra de Dios dice que todos a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si hubiesen los judíos podido guardar la ley, la palabra hubiese dicho, bueno, hay un pueblo que sí ha guardado mis mandamientos, pero la Biblia dice, no hay ni siquiera uno, todos se hicieron inútiles, todos se descarriaron como ovejas que no tienen un pastor. No, aquí tenemos a un hombre que tiene que echar por tierra todo lo que él ha creído, hermanos, dejar caer su religiosidad, dejar que la palabra triture su corazón, dejar que el Espíritu, hermanos, haga pedazos todos sus prejuicios y caer rendido ante los pies de Cristo. Mientras que el hombre dice, yo soy rico, Dios dice, tú eres pobre.
Mientras que el hombre dice, yo estoy arropado, el Señor dice, tú eres un pobre, eres un ciego y eres una persona que está desnuda. Esa es, hermanos, la realidad del hombre. Por más fuerte que sea, por más triste que sea, el hombre tiene que saber que está enfermo para que pueda buscar la cura. El hombre tiene que saber que está ciego para buscar al Señor. El hombre tiene que saber que está perdido para entender que necesita la salvación. La Biblia dice en Romanos 3:23, ¿se acuerdan, hermanos? Bueno, dice antes, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Amén. La Biblia dice en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? ¿Se pueden imaginar cómo cayeron en este varón las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 11, hermanos, ¿qué dice? Fuerte, por favor. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, no recibís nuestro testimonio. de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Jesucristo sabía de lo que estaba hablando, hermanos. La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas en Cristo. Amén. Y que sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, acostumbrados a pecar, acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad, acostumbrados a no humillarnos y quebrantarnos ante el poderoso Dios. El hombre, cuando le viene la revelación de la luz, dice: no quiero nada. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. ¿Hijos de quién? De Dios. Hijos de Dios, hermanos. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Estamos, hermanos, en medio de dos vertientes. El hombre está en un planeta que es como un grano de arena en el universo, tan pequeño pero tan importante ante la presencia de Dios. Estamos en dos vertientes. En este planeta, o podemos, hermanos, lanzarnos en la oscuridad a un mundo sin Dios, o podemos lanzarnos, que podamos proyectarnos, hermanos, al mismo reino de nuestro Dios. Estamos en ello. Jesucristo dice: les he hablado las cosas terrenales y no me crees. ¿Qué pasará si les hablo de las cosas celestiales? Y la palabra de Dios dice: nadie subió al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es Él? El Hijo del Hombre, que está ¿dónde? Que está en el cielo. Y después, hermanos, viene un despliegue maravilloso del Evangelio, y le voy a pedir que lo lea conmigo muy fuerte. ¿Listos? Como de alguna manera comentamos esta mañana, si tuviéramos que decirle al hombre cuál es el medio de salvación, tendríamos que citarle estos dos textos. Si tuviéramos que decirle al joven que se siente extraviado, al hombre que se siente perdido, a la mujer que no sabe qué hacer, tendríamos que citarle estos dos textos. Hemos dicho que el mundo es un gigante dolido,
Hemos dicho que el mundo es un gigante, hermanos, extraviado. Hemos dicho también que el mundo es un gigante que está perdido, un gigante que necesita escuchar una palabra de esperanza. Y si tuviésemos que decirle al mundo algo, si tuviésemos que escoger entre todas las palabras de la Biblia, un texto o dos textos que arrojaran luz y le dieran esperanza al mundo, sería estos dos. Dice así, léalo conmigo fuerte, dice la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Póngase de pie y lo vamos a leer mucho más fuerte, hermanos. ¿Listos? Hemos aprendido, hermanos, que tenemos que detenernos un poco y preocuparnos más por nuestro estado espiritual. Hemos aprendido, hermanos, que en Cristo está la salvación del mundo. Y dice la palabra de Dios, ¿listos? Con mucha convicción y con mucha fuerza. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa de nuestro Dios, hermanos. Vamos a hacer una oración.